España y buenos días a América, que ya es un poquito más temprano. Esta ponencia va sobre la prevención del COVID-19 con fórmulas de plantas chinas. Siguiente. Vale, para empezar, tenemos que entender bien la terminología que se ha estado utilizando en todos los medios de comunicación y que estoy segura que ha generado algo de confusión en cuanto a los diferentes términos. COVID-19 es el nombre que le han puesto a la enfermedad que está producida por un virus que se llama SARS-CoV-2. Claro, conocer el nombre del virus llama la atención, porque si se llama SARS-CoV-2, quiere decir que ya previamente tiene que existir un SARS-CoV-1. Y evidentemente, siguiente por favor, existe SARS-CoV-1, que es el virus que produjo el brote de SARS, bueno, la epidemia de SARS en China en noviembre del 2002. Se inició en China también y se extendió a 30 países, llegando a anidar en 6 de ellos. Esos 6 países y zonas fueron Hong Kong, fue Vietnam, fue Tailandia, fue Singapur y también Canadá. Entonces se vio y se ha visto que el virus que produce el COVID-19, llamado SARS-CoV-2, comparte un 80% del genoma con el virus SARS-CoV que produjo el SARS. Y ahora vamos a ver qué quiere decir que comparte un 80% del genoma. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? ¿Se parece mucho o poco? Lo veremos comparando tanto la clínica como los grupos de riesgo, como las complicaciones, como los tratamientos. Veremos cuánto se parecen estos dos virus. La siguiente. Bien, en principio ambos virus están clasificados como beta coronavirus y son del linaje B. Del linaje B hasta este año 2020 o finales del 19, hasta que no apareció el virus que produce el COVID-19, solo estaba el virus del SARS. En este grupo del linaje B, precisamente donde solo estaba el SARS, el virus del SARS, tiene la característica de que tienen afinidad por los receptores AC2, que son los receptores para el enzima convertidor de la angiotensina, que para entendernos los vamos a llamar todo el tiempo AC2. Quedaros con este nombre porque lo voy a ir repitiendo bastante. Estos receptores son muy importantes. Entonces, los únicos coronavirus que tienen afinidad por estos receptores son el virus del COVID-19 y el virus del SARS, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, ¿vale? Ambos virus también pueden producir una enfermedad que se llama SARS, que quiere decir síndrome respiratorio agudo severo, lo que quiere decir que esa extraña neumonía que apareció en Wuhan, de la que nos enteramos en enero, era un SARS. Siguiente, por favor. ¿Qué más comparten estos dos virus? Pues bueno, como tienen afinidad por los receptores AC2 y estos se encuentran en gran cantidad en los alveolos y en la mucosa intestinal, ambos virus producen síntomas tanto a nivel digestivo como a nivel respiratorio, siendo mucho más fuertes a nivel respiratorio. Comparten, por ejemplo, fiebre, tos seca, disnea, que eso es dificultad para respirar, y diarrea, en ambos casos. ¿Y qué diferencia hay entre ellos? Pues bueno, que el virus del SARS era mucho más agresivo, producía un 20-30% de ingresos en UCI, tenía una mortalidad más alta, un 10% de mortalidad, y era menos contagioso. Mientras que el SARS-CoV-2 del COVID-19 produce un 5% de ingresos en UCI, un 2% de mortalidad y es mucho más contagioso. Es decir, de momento la única diferencia que hay es en contagiosidad, que el virus de SARS-CoV-2 del COVID-19 es mucho más contagioso y es menos agresivo. Esto es lógico, porque un virus, cuando aumenta la contagiosidad, lo hace a expensas de la virulencia. Se vuelven menos virulentos cuanto más contagiosos son y viceversa. Siguiente, por favor. Bien, además ambos virus comparten también el mismo tipo de complicaciones. Como ya hemos dicho, ambos producen el SARS, por eso se llaman SARS-CoV y SARS-CoV-2. Además, como producen SARS, tienen tendencia a producir una tormenta de citoquinas, como ya se ha comentado en la ponencia previa. Estas citoquinas son mensajeros de las células inmunitarias para activar distintos
distintas vías inmunológicas. Cuando es en exceso, algunas de ellas son muy inflamatorias y es cuando puede dar problemas. Y por otro lado, muy interesante, ambos virus producen lo que es muy conocido en medicina y que lo conocemos todos los médicos, que es coagulación intravascular diseminada de bajo grado, que se asocia a infecciones bastante importantes, tanto bacterianas como algunas víricas. En este caso, ambos virus tienen tendencia a producir una coagulación intravascular diseminada de bajo grado. Esto es sorprendente porque cuando empezó la pandemia cuando empezó todo en España, a mediados de marzo, estábamos todos los médicos en España conectados a través de grupos de WhatsApp intentando pasarnos información sobre todo lo que se iba averiguando a lo largo de las primeras semanas. Eso ocurrió el primer mes, desde mediados de marzo a mediados de abril, íbamos todos mirando cantidad de información. Además, nuestros compañeros médicos de Italia, que nos llevaban 2 semanas de ventaja, nos iban pasando mucha información. Pues bueno, pareció que el hecho de que hubiera trombos en las arterias era como una novedad del COVID-19 y esto es algo muy conocido, se llama coagulación intravascular diseminada y además estaba completamente descrita en la anterior epidemia con el otro virus, con el SARS. Siguiente, por favor. ¿En qué casos se pueden producir complicaciones? Porque como ya sabemos, ambos virus, y sobre todo el COVID-19, el del COVID-19 puede producir simplemente como un estado gripal, pero si baja alvéolos es cuando empieza, puede dar lugar a SARS, a tormenta de citoquinas, a coagulación intravascular diseminada. ¿Y de qué depende esto? Pues depende de 2 factores principalmente, y esto ocurre con los 2 virus, del estado de inmunidad del individuo y de la cantidad de receptores AC2 que tengan, porque se ha visto que los niños tienen menos cantidad de receptores, por ejemplo, y a medida que nos hacemos más mayores, más. Y si tienes patología cardíaca o eres hipertenso, pues tienes también mucha más cantidad de receptores AC2. Y si eres diabético, pues parece ser que la inmunidad está más comprometida. Y en todas aquellas personas que tengan inmunidad comprometida también será un grupo de riesgo. Siguiente, por favor. Ambos virus comparten los mismos grupos de riesgo de complicaciones. Está descrito en los estudios que tenemos de SARS y en los presentes estudios que tenemos de COVID-19. Los hombres tienen más riesgo de complicaciones que las mujeres. Se baraja la posibilidad de que puedan tener los hombres más número de receptores AC2. A cuanto más edad, más riesgo de complicaciones. Y si hay otras patologías como las más importantes, enfermedades cardiovasculares, diabetes y inmunodepresión. También esto es un rasgo común entre los 2 virus. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los síntomas con un poquito más de... O sea, vamos a verlos más en detalle. Aquí a la izquierda tenéis un estudio del 2003 que se titula SARS, características clínicas y diagnóstico, y donde he subrayado en rojo, en la segunda y tercera línea, las principales características clínicas. Luego, a la derecha, tenemos lo que el Centro de Control de Prevención de Enfermedades ha listado como los principales síntomas del COVID-19. Pues a la derecha tenemos fiebre y escalofríos. A la izquierda dice fever and chills, que es fiebre y escalofríos. Luego dice también, un pequeño, vale, mialgias, que está también a la derecha, cansancio, que es malaise, que es fatiga, disnea, que es dificultad para respirar. Luego también tenemos náuseas, vómitos, diarreas, por los síntomas que produce la afectación de la mucosa intestinal, porque ahí también hay receptores. O sea, son exactamente iguales. La única diferencia que hay entre uno y otro, porque yo eso no lo he encontrado en los estudios que he revisado del SARS, es que hay una pérdida de olfato y de gusto, o sea, hay como una afectación neurológica de los nervios sensoriales en el caso del COVID-19 y que no tiene el SARS. Esa es la única diferencia en clínica que yo he encontrado entre los 2 virus, revisando todas las publicaciones. El siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las características analíticas. Esto de cara a la población general no será interesante, pero de cara a los médicos a mí me ha dejado fascinada,
porque nosotros nos íbamos pasando por los WhatsApps. Da linfocitos bajos, los CD4 y los CD8 están bajos, la LDH está muy alta, el dímero D está muy alto. El dímero D es algo que nos ayuda a averiguar si hay un riesgo de coagulación intravascular diseminada, o sea, si hay un aumento de la coagulación. Que la proteína C reactiva está muy alta y resulta que todo esto ya estaba previamente descrito en el SARS. Por favor, la siguiente, aquí lo tenéis a la izquierda, es la misma diapositiva, la misma fotografía de antes, pero es en la quinta y sexta línea, donde viene subrayado en rojo, donde pone que en inglés que hay linfopenia con CD4, CD8, exactamente igual que en COVID-19, donde hay aumento de la lactato deshidrogenasa, donde están los enzimas hepáticos alterados, donde tenemos las CPKs alteradas, que eso es lo mismo que la troponina cardíaca, que es un indicador de afectación cardíaca, en fin, es una copia, uno y otro, las mismas alteraciones analíticas. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver cuál es la investigación sobre el tratamiento del SARS. Bien, en el 2004 y en el 2005 respectivamente. En el 2004 en China salió un estudio, hay más, pero he cogido los más relevantes, sobre el lopinavir y ritonavir. Estos son dos antivirales que se mostraron efectivos en el tratamiento de SARS. Luego en Canadá hicieron un estudio sobre la cloroquina y vieron que era un potente inhibidor del SARS porque, interfería en la unión del virus con el receptor AC2. Impedía esa unión y, por lo tanto, impedía que el virus entrara en la célula. Y, por lo tanto, la cloroquina demostró que tenía un efecto para el SARS. Lo que se está utilizando actualmente con el COVID-19 es la hidroxicloroquina, que es un derivado de la cloroquina. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el tratamiento del COVID-19. Tenemos en varias formas. Tenemos desde la enfermedad no complicada, pero lo que se debería hacer en pacientes que, aunque sea un estado gripal simple, presenten comorbilidades, es decir, estén dentro de los grupos de riesgo, se les recomienda que tomen hidroxicloroquina 200 miligramos cada 12 horas durante 10 días. Si presentan una neumonía leve, se les recomienda añadir acitromicina, que es un antibiótico, para resolver una subinfección bacteriana. Y se considera, entonces, si se pone los dos antivirales que hemos visto que se habían demostrado efectivos para el SARS, que son el lopinavir y el ritonavir. En la neumonía grave se continúa, el tratamiento es hidroxicloroquina y lopinavir, ritonavir. Y ya cuando ya realmente hay más evolución y se llega a SARS, también se tiene que hacer hidrocloroquina, se da la citromicina y el lopinavir, ritonavir. Y la metilprednisona, que es un corticoide. Es decir, estamos hablando también de que tienen el mismo tratamiento. Por lo tanto, recopilando todo lo que acabo de decir, nos encontramos que esta enfermedad nueva, tan extraña, tan novedosa, que nadie sabía nada, está producida por un virus que se llama SARS-CoV-2, que coincide, claro, que viene del SARS-CoV, sí, y que sabemos que comparten un 80% del genoma. Si comparamos ambas enfermedades, vemos que tienen la misma afinidad por los mismos receptores, que producen los mismos síntomas, que producen las mismas alteraciones analíticas, que tienen las mismas complicaciones, SARS y coagulación intravascular diseminada, es decir, esos trombos que producen infartos, esos trombos que se han encontrado en las famosas autopsias de Italia, ya estaba previamente descrito en el SARS. ¿Vale? Y además en España se ha estado dando en UCI desde el principio anticoagulantes para evitarlo. O sea que yo supongo que en UCI y en los hospitales, supongo, por los tratamientos que han puesto, esto ya se sabía. Y luego, aparte de eso, tienen los mismos tratamientos. Por lo tanto, estamos ante dos enfermedades muy parecidas. Hasta el punto que a mí no me parece apropiado llamar a esta enfermedad COVID-19. Yo le llamaría SARS-19. Pero lo importante aquí es cómo hemos ido todo el planeta sin saber exactamente a lo que nos estábamos enfrentando. Pero antes de proseguir, seguimos con la siguiente diapositiva. Vamos a ver cómo se resolvió la epidemia de SARS. Se resolvió en julio del 2003 cuando la Organización Mundial de la Salud hizo un comunicado de prensa diciendo que el brote de
de SARS había sido contenido en todo el mundo. El último paciente fue el 15 de junio. Como ya he comentado antes, había anidado en 6 países, entre los que estaba Canadá. Y finalmente se rompió la cadena de transmisión. Nunca más hubieron brotes. En el 2004 y 2005, creo, hubo algunos contagios y todos ellos provinieron de laboratorios donde se estaba manipulando este virus, supongo que era para buscar una vacuna. Y, por cierto, también he de añadir de que a día de hoy, que sepamos o que esté publicado, no se encontró nunca una vacuna para el SARS. Entonces, no sé si tenían algún estudio muy avanzado que no se dio a conocer, pero claro, teniendo en cuenta que del 2003 al 2019 nunca encontraron una vacuna y me consta que se ha estudiado mucho, pues no sé, esta esperanza de tener una vacuna para final de año a mí me sorprende mucho, bastante. ¿Seguimos? Siguiente diapositiva. Vale. Ahora que hemos visto que estos dos virus son tan parecidos y que las dos enfermedades son prácticamente iguales, solo que una es mucho más contagiosa y menos agresiva, la de ahora, que la de antes, lo importante es saber cuándo se enteró la comunidad médico-científica internacional de que los dos virus eran tan parecidos, porque claro, si se enteraron a principios de marzo, lo entiendo. Entonces sí que realmente íbamos perdidos, o incluso a finales de marzo. Pero resulta que el genoma quedó desvelado el 10 de enero del 2020, cuando en una página web de virología se publicó Edward Holmes, el doctor Edward Holmes, que era un biólogo genetista que, representando al consorcio que se había formado con el profesor John Zheng de Shanghái, habían descubierto el genoma y lo depositaron en el GenBank con acceso directo, donde tú te podías descargar el PDF inmediatamente el 10 de enero. Siguiente, por favor. Obviamente, todos ellos se lo descargaron y al día siguiente en la revista Science, el 11 de enero, se publicó que varios biólogos genetistas habían ya desvelado, digamos, el virus y, por ejemplo, uno de Edimburgo, Andrew, que no lo puedo leer desde aquí porque me tapa mi imagen, este señor, este doctor, lo había desvelado y había visto que compartía un 89% de similaridad con el virus del SARS. Por tanto, el 11 de enero ya se sabía en todo el planeta que estábamos delante de un virus de SARS. Lo que no se sabía, a ciencia cierta, es cuán contagioso era. Pero claro, el 24 de enero, Wuhan estaba construyendo un hospital en 6 días porque no daba abasto para atender a todos los pacientes. Por lo tanto, el 24 de enero ya se sabía a nivel internacional que era un virus de SARS y que además era altamente contagioso y que producía muchas muertes debido a la cantidad de gente que se infectaba. Eso, 24 de enero. 24 y 25 de enero ya habían salido casos fuera de China. Ya habíamos tenido, me parece, un caso en Tailandia y uno en París. Y desde el 24 de enero hasta mediados de marzo no se hizo absolutamente nada. Cuando se conocía a la perfección, conocía a la perfección lo que había representado la epidemia de SARS y se dejó, no sé por qué, cuando toda la comunidad científico-médica a nivel internacional lo sabía, se dejó que se llegara al punto de que infectara a casi todos los países del mundo y que todo el mundo entrara en cuarentena y que haya muerto tantísima gente. Lo bueno es que el virus a día de hoy está, gracias a Dios, muy contenido y yo espero que en breve podamos llegar a decir lo mismo que dijo la OMS, que ya se había roto la transmisión humano-humano y que aquí se acabe. Cuando eso ocurra, ya nos podremos olvidar de que aparezca ningún otro brote, porque no tiene nada que ver este virus, no es como la gripe que sea estacional. Se producen epidemias dentro de la pandemia en países tanto muy cálidos como muy fríos. Igual pasó con el SARS, estaba igual en Canadá que en Tailandia. O sea, eso daba igual. Por lo tanto, en el momento que se corta la transmisión, el virus se acaba. Y además, nadie puede predecir, como se está haciendo, que este virus va a tener un brote en octubre. Es que eso no lo sabe nadie, a menos que utilice fuentes esotéricas para enterarse, porque desde luego, con las científicas es imposible. Siguiente, por favor.
Y ahora ya doy paso a explicar la respuesta inmunitaria en el COVID-19, que es la misma que la del SARS. Pero bueno, ahora nos concentramos en el COVID-19. Cuando el virus llega a la persona a través, porque lo inhala o bien por la boca o bien por la nariz, el primer paso donde infecta es en la mucosa nasofaringea. Y ahí reside el primer nivel de inmunidad. Este primer nivel dura, dependiendo de la persona, entre horas o días. Y es súper importante parar el virus y controlarlo en esta primera fase, en la mucosa faríngea o como mucho bronquial, pero que no llegue al alvéolos. Entonces, la siguiente vamos a ver qué partes del sistema inmunitario es muy importante en este primer nivel de inmunidad. Tenemos la inmunoglobulina A, que se encuentra en todas las mucosas, tanto la mucosa intestinal como la mucosa del tracto respiratorio, y que es muy importante para defendernos, forma parte de lo que se llama la inmunidad de barrera, para detener la invasión tanto de virus como de bacterias. Y luego el interferón tipo 1, que es secretado por las células dendríticas plasmocitoides. Eso también es muy importante y también vemos que a medida que nos vamos haciendo mayores, la respuesta de las células dendríticas disminuye. Por otro lado, también las células NK, que son las naturas. Si nosotros tenemos esta inmunidad bien a nivel de barreras, no va a haber ninguna complicación con COVID-19, con el virus de COVID-19. Siguiente. Pero si consigue bajar alvéolos, donde allí tenemos muchos receptores AC2, ahí es donde empieza el problema. Siguiente. Si falla la respuesta inmune a nivel de las mucosas, los virus alcanzan en grandes cantidades los alvéolos, que están muy protegidos por linfocitos y macrófagos. Y eso puede dar lugar a lo que se llama la tormenta de citoquinas, porque una vez llega ya, al estar tan protegidos, tienen que empezar a funcionar para defender al organismo. Entonces liberan muchísimas citoquinas, y estas citoquinas, la función que tienen es como hacer de mensajeros para activar a las otras células, para que ayuden. Pero claro, muchas de ellas son muy inflamatorias, como he comentado en la ponencia anterior. Y si la respuesta de citoquinas es excesiva, que es cuando llamamos tormentas de citoquinas, entonces es cuando se produce un estado inflamatorio generalizado y puede dar lugar a la coagulación intravascular diseminada de la que hablábamos. Siguiente. Bueno, repito, cuando la inmunidad innata o la humoral no es lo suficientemente competente como para frenar la infección bastante temprano, la inmunidad mediada por células se va a activar vigorosamente en una etapa posterior, que es cuando llega a los alvéolos. Siguiente. ¿Qué podemos hacer para la prevención del COVID-19? Pues bien, como es tan parecido al SARS, que prácticamente es igual, podemos basarnos en qué hicieron en China para prevenir el SARS. Y hablo de China porque, bueno, el brote de SARS fue allá, el de COVID-19 o SARS-2 también ha sido allá, y en China existe un equilibrio perfecto entre lo que es la medicina tradicional china y la medicina convencional, la medicina, digamos, farmacológica, ¿no? Entonces, ellos siempre combinan las dos en perfecta armonía. Decidieron hacer 3 estudios que utilizaron fórmulas de plantas chinas para prevenir el SARS en el personal sanitario. El estudio 1 se hizo con 16.437 personas en Hong Kong, el estudio 2 con 3.561 personas en China y el estudio 3 con 163 personas en China también. El resultado fue, siguiente, nadie de los que participaron en los estudios del grupo que tomó fórmulas de plantas chinas se contagió. Ahora vamos a ver, siguiente. Revisando estos estudios, he visto que las plantas que más se utilizaron en casi todas las fórmulas, y estaban presentes en casi todas ellas, era el Astragalus radix, que es la raíz de astrágalo, de la que ha hablado también el doctor Carlos Morales en la ponencia de la mañana, Radix glycyrrhizae, que es la regaliz, Radix saposnicoviae y Atractylodis macrocephalae rhizoma. Al lado tenéis los nombres en chino. Siguiente, por favor.
Vamos a ver ahora qué sabemos de cada una de estas 4 plantas a nivel de estudios publicados. Tenemos el Astragalus radix. En este estudio publicado en el 2020 es una revisión de todo lo que se ha publicado sobre esta planta, esta raíz, en relación a su efecto inmunomodulador. ¿Y qué vieron? Vieron que mejoraba la función inmunitaria de la mucosa, o sea, aumentaba la inmunidad de barrera de mucosas para que no fuera más allá. Que aumentaba la cantidad y capacidad fagocítica, o sea, para que las células inmunitarias pudieran comerse el virus y fagocitarlo, de la inmunidad innata. Promueve la maduración y diferenciación de las células inmunitarias adquiridas, es decir, la producción de anticuerpos, y mejora la expresión de anticuerpos en la inmunidad adquirida. Siguiente. Radix glycyrrhizae, que esto sería lo que era regaliz. Hay un estudio publicado en el 2003, hay muchos, pero he elegido como los más interesantes. De esta se demostró que podía inhibir la replicación de SARS y que tenía más efectividad que otros antivirales que habían utilizado para comparar y que tenéis ahí en el abstract. Tenéis la ribavirina, la 6-aturdina, bueno, hay varios. ¿Vale? Se compararon todos y el más efectivo en inhibir la replicación del virus fue el Radix glycyrrhizae. Además, también demostró inhibir la entrada del virus en la célula. Siguiente. Y ahora tenemos la Saponiclobiae radix. Este ha demostrado tener una potente actividad antiinflamatoria y además es un muy buen inmunomodulador, es decir, equilibra todos los tipos de inmunidad diferentes, reforzando unos o bajando los que están exagerados, en una respuesta inmunitaria exagerada. Siguiente. La Tractylodis macrocephalae, también hay un estudio del 2015, uno de los que he elegido, en la que se vio que aumentaba la inmunidad de las mucosas, por lo tanto ayuda a prevenir que pase del estadio 1, que es en mucosas de la primera parte, a que pudiera llegar al de oros, y además ha demostrado que aumentan los linfocitos CD4 y CD8, que precisamente son los que se encuentran disminuidos tanto en SARS como en COVID-19. Siguiente. Vale. ¿Qué es lo que ha hecho China para la prevención del COVID-19? Pues el 20 de enero de 2020, aquí ya se sabía el genoma, ya lo he comentado antes, aquí ya sabían que era como el SARS y China lo tenía clarísimo. Entonces el gobierno chino inició programas de prevención en el que también se incluyeron fórmulas de plantas chinas en 23 de 31 provincias de China. Estas fórmulas se hicieron en base a los estudios realizados para la prevención del SARS que he comentado anteriormente. Siguiente. ¿Qué se ha hecho en España y en el resto del mundo? Pues el remedio de la abuela, el que he comentado al principio en la inauguración del Congreso. Niño, tápate la boca, no le des un beso, no te acerques mucho. Eso es lo que han recomendado pues, los científicos y médicos y epidemiólogos a nivel internacional. El remedio de la abuela. Entonces yo esperaba mucho más de una comunidad científica y por eso también todos hemos decidido que teníamos que participar y al menos darlo a conocer en redes sociales, porque si esperamos que los medios de comunicación nos digan algo más que tápate la boca, no le des un beso y aléjate por favor, como nos decía nuestra abuela, pues entonces vamos un poco mal. Y ahora ya la última diapositiva. Quiero recordar a todos los médicos de AESMI y a cualquier médico que pueda ver este vídeo lo que con tanta ilusión juramos cuando acabamos la carrera, el juramento hipocrático. Y quiero leerlo aquí para todos porque creo que en este momento es súper importante recordar lo que con tanta ilusión, con aquellos 24 o 25 años tan jóvenes, juramos. Y lo leo para todos vosotros. Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Otorgar a mis maestros el respeto y la gratitud que merecen. Ejercer mi profesión dignamente y a conciencia. Velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente. Guardar y respetar el secreto profesional.
mantener incólume por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, considerar como hermanos a mis colegas, hacer caso omiso de credos políticos y religiosos, nacionalidades, razas, rangos sociales y económicos, evitando que se interpongan entre mis servicios profesionales y mi paciente. Mantener sumo respeto por la vida humana desde el momento mismo de la concepción y no utilizar, ni incluso por amenaza, mis conocimientos médicos para contravenir las leyes de la humanidad. Solemne y espontáneamente, bajo mi palabra de honor, prometo cumplir lo antedicho. Ahora yo lo he vuelto a jurar otra vez en YouTube y delante de un montón de personas. Gracias por vuestra atención